Este día quisiera yo empezar una conversación que tiene que ver con el tema de la autoridad. Lo vamos a dividir, como Arturo mencionaba, en dos partes. Y yo creo que va a ser de mucha bendición para nosotros, y yo les agradecería de verdad a los jóvenes que están aquí, sus papás, hombres, mujeres, que pongamos atención. Yo creo que este es un área en nuestra vida que necesitamos poner atención, y el resultado final va a ser mucha bendición para nuestras vidas. Hay mucho que quisiera hoy compartir con ustedes. Yo les pido, a lo mejor este no es un buen día para tomar nota, es un día para poner mucha atención, y si a alguien le interesan las notas, yo con mucho gusto le mando por correo lo que yo tengo aquí delante de mí, pero para que no pierdan ustedes detalle, y hay mucho material que quiero yo compartir con ustedes. Y voy a empezar hablando y dando ciertos antecedentes. El día que tú y yo rendimos nuestra vida a Cristo, ocurrió el milagro más importante y más trascendente de nuestra historia como individuos. Ese día experimentamos una transformación completa, profunda, que todavía yo creo ni siquiera nosotros la alcanzamos a entender aún después de muchos años de conocer a Cristo. Las personas que nos vieron a nuestro alrededor vieron un cambio, pero tampoco comprenden quizá lo que ha pasado. Y yo quiero decirles lo que pasó a modo de abuelo de pájaro, qué pasó ese día que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros ese día recibimos una nueva identidad. Ya dejamos de ser la misma persona de antes y empezamos a ser una persona diferente. Ese día sucedió que Dios nos aceptó tal y como éramos. Nos amó, sin ninguna restricción. Nos amó de manera incondicional. Ese mismo momento el Espíritu Santo tomó residencia en nosotros. Desde ese instante dejamos de vivir como antes estábamos viviendo y empezamos a vivir la vida de Cristo. En ese momento también el Señor nos rescató de la muerte y del infierno. Lo que hizo el Señor también fue rescatarnos del mundo y del pecado donde nosotros estábamos. Desde el día que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, Dios nos recibió en su familia y nos hizo sus hijos de a de veras. Nosotros somos y tenemos la naturaleza de Dios también. Por lo tanto, somos sus hijos, nacimos de nuevo. Y sin importar lo que hicimos en nuestra vida pasada, Cristo nos redimió con su sangre, nos perdonó de todos los pecados, tanto los pecados pasados, los presentes como los futuros. Desde ese día nosotros somos propiedad de Dios. Cuando sucedió que le dimos nuestra vida a Cristo, también Él quitó el pecado y también nos vistió con su justicia, con su rectitud, de manera que hoy cuando Dios nos ve, imagínense, cuando Dios se asoma del cielo y ve a cada uno de nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Y nos ve como si nunca hubiéramos nosotros pecado. Dios nos dio una nueva identidad. También nos dio una nueva vida que es abundante y es eterna. Y gracias a esa nueva identidad que ahora tenemos en Cristo, podemos acercarnos con toda libertad al trono de la gracia de Dios para recibir ese socorro oportuno. Cristo nos salvó, nos sanó, nos liberó y muchas más cosas que el Señor hizo el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que le entregaron su vida a Cristo? ¿Se acuerdan que pasó todo esto? ¿Verdad que no? Algunos ni siquiera sabían lo que había pasado. Pero fue el día especial, por eso cada vez que hay un alma que rinde su vida a Cristo, hay fiesta en el cielo. Porque lo que sucedió es tremendo, es enorme. Y yo creo que aún nosotros al día de hoy lo seguimos descubriendo. Estas verdades, de alguna manera, yo creo oscura, definen la identidad y el lugar que nosotros ocupamos en el Espíritu. Y esto es algo importante. Cada persona que cree en Jesucristo tiene una posición de privilegio. Y esa posición viene acompañada con autoridad. Y de eso es de lo que quisiéramos este día platicar. El día que conocimos a Cristo, Cristo nos dio un manto de autoridad.
Pero la moneda de la autoridad tiene otra cara, porque desde el día que nosotros reconocimos a Cristo como Salvador, también empezó una guerra espiritual. Por un lado, Dios nos dio una identidad nueva, nos dio autoridad y al mismo tiempo nos enteramos de que estamos en una guerra espiritual. Por eso algunos cristianos, cuando recuerdan esos primeros días, sí había un enamoramiento de Cristo, pero de pronto empezamos a vivir una guerra espiritual. Y algunos dijeron, si esta es la vida cristiana, híjole, mejor me regreso a la anterior. Porque las cosas se empezaron a poner complicadas. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en el siglo, y también nos peleamos, por si fuera poco, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando ustedes llegan al sábado, ¿llegan cansados? Bueno, los que trabajamos, ¿verdad? Porque algunos llegan más descansados que otros. Pero además de la lucha del trabajo, tenemos una lucha espiritual y por eso a veces llegamos también rendidos. Claro que si no hemos comido alimento espiritual en toda la semana, algunos llegan aquí, yo los he visto llegar así como arrastras, ¿no? Y la señora trae de los pelos al marido y dice, ándale, vente. Es que ya no se puede ni levantar el viejito. Satanás quiere robarnos la posición de autoridad que Dios ya nos dio y la quiere usar en nuestra contra y en las personas que nosotros amamos, de manera que si tú y yo no caminamos en esa autoridad, el maligno nos va a quitar esa autoridad y la va a usar en nuestra contra. ¿Sabes? Esto no es como el dinero. Tú puedes tener el dinero y meterlo al banco y guardarlo. Aquí no se puede guardar la autoridad. Si tú no la usas correctamente, viene Satanás y te la quita. Mejor que eso, cuando tú no estás ejerciendo tu autoridad, se la has dado en la mano a Satanás. ¿Y qué va a hacer Satanás con tu autoridad? Te va a controlar, te va a dominar. Por eso, lo primero que quiero yo platicarles es que Satanás quiere la autoridad que Cristo ya nos dio. ¿Y cómo lo hace? El primer medio, el más importante que emplea Satanás es robarnos la autoridad espiritual, y eso viene como consecuencia del pecado. En el momento que nosotros pecamos, le hemos cedido a Satanás esa autoridad. Y eso es lo que hizo Adán y Eva. Satanás los hizo caer, los desplazó del lugar que ocupaban. Esa posición que tenían, que estaba por encima de ellos, dejó de serlo y ahora Satanás los sometió a su voluntad y se enseñoreó sobre todo lo que Adán y Eva gobernaban. ¿Sabes? Adán y Eva tenían la posición de autoridad más alta en la tierra. Claro, eran los únicos dos que había, ¿verdad? Pero aunque hubiera habido muchos más, Dios los había dado una posición especial, y todas las criaturas y toda la naturaleza estaba bajo la autoridad de los dos primeros esposos, y este fue el propósito de Dios para ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la primera mandamiento, la primera orden que Dios le dio a Adán y a Eva? Después de multiplicarse, les dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dispuso que absolutamente todo lo que había en la tierra quedara bajo la autoridad de Adán y de Eva, y ambos estaban entonces por encima de todo el planeta. Mientras Adán vivió de acuerdo a la identidad que Dios le dio y ocupó ese sitio de autoridad, no hubo enfermedad, ni terremotos, ni ninguna dificultad. Fíjense en eso. Mientras él caminó en comunión con Dios, él estuvo gobernando con esa autoridad y el poder que el Señor le había delegado, y todo marchaba en armonía. Lo que es más, ni siquiera había lluvia en la tierra, no se necesitaba. Había un balance, de tal manera que el rocío humedecía la hierba y era todo lo que se necesitaba. Y a Adán se le podía acercar un león y el león le decía: que se tranquilo, y se quedaba el león tranquilo. Había un balance perfecto. Pero con el pecado vino la destrucción, y todo lo que estaba bajo la autoridad de Adán pasó a estar bajo la autoridad de Satanás. En otras palabras, en el instante que Adán pecó, le cedió su lugar de autoridad
al enemigo de Dios. ¿Saben ustedes qué quiere decir ceder? Quiere decir, yo que tengo la autoridad, la dejo de tener y ahora te la doy a ti para que tú la ejerzas como tú quieras. Y lo que hizo Satanás después que ellos pecaron es, ahora te domino, ahora te tengo bajo mi control. Y Satanás por eso es el príncipe del mundo, porque Adán y Eva le entregaron, le cedieron esa posición de autoridad. Mucho tiempo después de la caída, Satanás alardeó de esa primera victoria y lo hizo cuando tentó al Señor Jesucristo. Yo no sé si se acuerdan ahí, después de que él es bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y Satanás, en este diálogo que tiene con el Señor, lo llevó a un monte y de los montes, desde el pico del monte, le enseñó los reinos de este mundo y le dijo lo siguiente. Satanás está hablando y dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo a Jesús, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Originalmente Dios le había dado la autoridad a Adán para que la ejerciera. Sin embargo, no la usó correctamente. Y aquí, permítame acentuar, porque no vayan ustedes a creer que perdió la autoridad o que Satanás se la robó, no, se la entregó. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Pueden comer de todo fruto, de todos los árboles que hay aquí, excepto de dos. Porque cuando comas el fruto de uno de estos árboles, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Va a haber una separación entre tú y nosotros. Y dice la escritura ahí en Génesis que llegó Eva y vio el fruto que era agradable a sus ojos y empezó a entablar un diálogo con la serpiente. Y la serpiente la convence a través de argucias para que ella coma de este fruto. Pero ¿dónde estaba Adán? En Bavaria, Texas. Debiendo haber estado en la posición de autoridad, ¿qué le hubiera tenido que decir a Eva? Oye, chata, vente para acá. Tú no tienes que andar hablando con la serpiente. Serpiente, ¿tienes algo que decirme a mí o a mi esposa? ¿Voy yo, que soy el que tengo la autoridad? Cualquiera que se sienta aludido es puritita coincidencia. Pero esto fue lo que causó la debacle en la que nosotros vivimos. Y todo lo que el Señor puso bajo el cuidado de Adán y Eva se afectó terriblemente. Y entonces empezó a venir sobre el mundo una destrucción gradual. Se perdió la armonía y se perdió el orden del universo. Yo no sé si recuerdas también cómo era el Edén bajo el dominio de Dios a través de Adán. Los leones no devoraban a los animales. Las cobras no tenían mordida venenosa. Los corderos no tenían ningún motivo para temerle a los lobos ni a las criaturas que nosotros le hemos llamado depredadores. No había depredadores entre los animales. No había el animal alfa. Eso es producto del pecado. Dios a través de Isaías profetizó lo que va a suceder cuando Cristo regrese, que es como regresar nuevamente al Edén. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Este es el plan original de Dios y se va a llevar a cabo cuando Cristo regrese. Sin embargo, inmediatamente después de la caída, Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir la desnudez del hombre. Y después nació la enemistad y nació el temor en el hombre y en los animales que antes gobernaba. Y ya lo leemos aquí en Génesis 9, que todos los animales de la tierra, todas las aves de los cielos, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Del hombre. Y dice el Señor, yo los he puesto bajo su autoridad. La tierra del campo también se afectó por el pecado. Dios maldijo la tierra y dejó de contribuir a los esfuerzos del hombre. ¿Te cuesta trabajo? Si eres vendedor, ¿cuántas puertas tienes que tocar para que se abra una?
¿Cuántas de las puertas que se abren logras concertar una venta? ¿Cuántas? Hijo, manito. Se sabe y se conoce un buen vendedor por los nudillos. No sé si tenemos por aquí un buen vendedor. Pero ¿qué hacen? Tocar las puertas. Esto es producto del pecado. Dios quería que los futuros vendedores tocaran la primera puerta. ¿Y qué iba a pasar? Se abría la puerta y se abría la persona. ¿Y a dónde iba a ir la venta? En la primera puerta. Entonces la tierra estaba contribuyendo, la tierra dejó de contribuir y toda la creación se afectó por el pecado. Se alteró el hombre, el orden natural y también el espiritual, y entró en operación lo que Pablo dice en Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad. Y esto es la muerte, la enfermedad, la pobreza, los terremotos, el hambre, las plagas, todos los horrores que hoy padecemos. Ese es el misterio de la iniquidad que entró en operación cuando entró el pecado. Y a partir de ese momento trágico, el enemigo se apropió de la autoridad que Dios le había dado a Adán. Y esa misma autoridad Satanás la volteó en contra del hombre y hoy la usa para traer destrucción y muerte. Por eso Caín mató a Abel. Qué importante entonces subrayar lo siguiente de la autoridad. La posición y la autoridad que Dios le da al hombre fue para su protección y su provisión. Gracias a Dios, como oramos esta mañana por nuestro presidente y su gabinete. ¿Por qué? Porque es la autoridad puesta por Dios. Si nosotros bendecimos y oramos a nuestra autoridad, va a haber paz en el pueblo que estas personas están gobernando. ¿Nos gusta cómo están gobernando nuestros gobernantes? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los criticamos? No, porque la autoridad que ellos tienen es para nuestra protección y para nuestra provisión. Señor, bendícelos. Y también la autoridad, Adán, después de haber pecado, se dio la autoridad de Satanás y hoy el enemigo la emplea para nuestra destrucción. Y créanmelo, es para nuestra muerte. Satanás no quiere hacerte la vida de cuadritos, te quiere matar. Así entró el pecado y así se cedió la autoridad. Vamos a ver cómo se recupera entonces la autoridad. Y es una historia hermosa, tan breve y tan clara para nosotros, porque un hombre con minúscula, y ese es Adán, perdió su autoridad. Por tanto, solo un hombre, pero con mayúscula, y este es Jesucristo, la podía restaurar. Miles de años después de la caída nació Jesús. Y déjenme hablarles muy brevemente de quién es Jesús. Jesús, dice la Escritura, su padre fue el Espíritu Santo. Su madre terrenal fue María, una jovencita hebrea, heredera del pacto. Jesús es Dios con nosotros. Jesús fue el único hombre perfecto, por lo tanto tenía derecho de recuperar lo que el hombre natural había perdido. Aquí estaba el Mesías esperado, quien iba a hacer posible todas las promesas de Dios. Tenía que ser un hombre diferente del de Adán, por donde entró el pecado. Ese es el hombre con mayúscula que nunca pecó. Jesús, que es el Hijo de Dios, nunca estuvo bajo el señorío de Satanás. El reverso de la moneda, por supuesto, de Jesús es el hombre natural. Adán, en representación nuestra, cedió sus derechos al maligno, cedió su autoridad, perdió su identidad y también perdió su libertad. Lo que sigue es que Dios le reveló en Jesús y vemos en él el cumplimiento de la voluntad del Padre a la perfección. ¿Cuántas profecías fueron dichas antes de Jesús que fueron cumplidas cuando él vino aquí a la tierra? Solo Jesús pudo perdonar el pecado porque el pecado nunca tuvo dominio sobre él. Las dolencias, las enfermedades quedaron nuevamente sujetas a la autoridad y al poder de Cristo. Por eso él vino a la tierra y él sanaba y él echaba fuera demonios, porque le estaba estableciendo un nuevo orden donde la autoridad de Dios se estaba nuevamente reestableciendo y la naturaleza también se sometió a sus órdenes. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre el lago? Como el Señor Jesús habló a la tempestad y la paró. El Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y finalmente Jesús
caminó en la autoridad que Adán había perdido. Eso es lo que vino a hacer Jesús, visto desde otro ángulo, desde el ángulo de la autoridad. Vino a restablecer lo que Adán perdió. Ahora, ¿cómo lo hizo? Miren, por su obediencia, Jesús restauró la autoridad que Adán había perdido. Y por el sacrificio en la cruz de Cristo, Jesús restauró la relación que se había roto con Dios Padre. Esta, de otra manera dicho, es la obra de Jesús de restauración, tanto de la autoridad como de la relación con Dios. Y antes de que regresara al Padre, Jesús declaró lo siguiente. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? La Escritura afirma que después que Jesús resucitó, Él recuperó mucho más de lo que el hombre había perdido en el Edén. Satanás y Adán lo que hicieron dominaron la tierra, pero el dominio de Jesús incluye la tierra y el universo. Cuando el Señor venció la muerte, se levantó por encima de la autoridad que Satanás le había arrebatado al hombre. Por eso nosotros en Cristo podemos vencer la muerte, el pecado y el mundo. Y por eso nosotros hoy hemos resucitado en Cristo, estamos aquí en la tierra. Pero Pablo dice, y estamos al mismo tiempo sentados en las mansiones celestiales con Cristo. ¿Quién hizo esto? Jesús, el mejor Adán, el postrer Adán, que necesitaba rehacer lo que el hombre había descompuesto. Y cuando Jesús ascendió a la presencia del Padre, nos vistió de su poder. Y como digo, ahora estamos nosotros sentados con Cristo en el cielo. Yo no sé hasta dónde nos damos cuenta de las implicaciones del plan eterno de Dios y nuestro lugar en todo esto. Pero tú y yo recuperamos nuestra identidad original y hoy volvimos a ocupar nuestra posición celestial. Por eso hoy nosotros somos cabeza y no somos cola. Por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros estamos encima y no estamos abajo. Y Pablo lo decía de esta manera: todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, y no solo en este siglo sino en el siglo venidero, pues por sobre todas estas cosas está Jesús. Y como nosotros tenemos esa autoridad delegada, nosotros estamos por arriba y no por abajo. Yo quiero que me vean a los ojos. ¿Tú estás arriba o estás abajo? Hay días que yo me siento no abajo, 2 rayas más para abajo. Y es cuando nosotros hemos perdido la dimensión. Decimos: Señor, ¿y ahora para dónde voy? Estoy perdido. Y lo que el Señor quiere es que volvamos nosotros nuestros ojos a Él, para que nos demos cuenta de dónde estamos y todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y que no está ahora en nuestras fuerzas regresar a pujar para alcanzar esa autoridad. Ya la tenemos en Cristo. Jesús proclamó y diciendo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Y nada te va a dañar. ¿Qué podríamos incluir en nada te va a dañar? Recuerden que les hablé del misterio de la iniquidad. Nosotros estamos por arriba de los daños de la iniquidad, la muerte, la enfermedad, el pecado, la pobreza, la desesperanza, la tristeza, la depresión. Nosotros estamos por arriba. Y Jesús, antes de que ascendiera a la gloria, Él dio una orden y le dijo a sus discípulos: vayan y testifiquen al mundo, hagan discípulos. Y también les dio a ellos autoridad y poder para vencer al enemigo. A mí me gusta mucho cómo termina Marcos su evangelio diciendo: y todos aquellos que creen, ¿qué va a pasar? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre, porque nosotros tenemos ahora la autoridad de Cristo. Estamos arriba y no estamos abajo.
Por lo tanto, en el nombre de Jesús nosotros somos ese vehículo para seguir la obra aquí en la tierra. Y eso es justamente parte de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que la iglesia que la formamos tú y yo necesitamos regresar a ese sitio, ponernos nuestra investidura de autoridad y caminar y ejercer nuestra autoridad. La buena noticia es que si tú y yo nacimos en Cristo, Dios ya nos sentó en los lugares celestiales. La mala noticia es que Satanás quiere desplazarte y quiere que no tomes tu autoridad. Mi hogar como tu hogar es igualito, ¿eh? Tenemos que ir al súper, hay que hacer la comida todos los días y la tintorería, y la cama amanece destendida en las mañanas. No sé si la tuya amanece tendida. Y cuando yo me levanto y me veo al espejo, veo el almohadazo aquí, mira. Si me ven feo, híjole, en la mañana estoy, Dios, pero de espanto. Mi familia no es diferente de la tuya y nosotros sabemos que estamos aquí en el mundo y se nos olvida por la situación que vivimos, las dificultades que vivimos, que tenemos un llamado, que tenemos una posición en Cristo. Y Satanás quiere mantenernos confundidos, no quiere que tengamos claridad en nuestra identidad y quiere sobre todas las cosas, y si lo puede hacer con la cabeza, mejor, que renuncie a la autoridad. Y lo que Pablo nos exhorta es: no des lugar al diablo, no le des la oportunidad al diablo. En otras palabras, el cristiano por ningún motivo debe renunciar al lugar que ocupa en el espíritu. Y ya les dije que ese lugar que ocupa es por encima. Yo quiero que todos los varones aquí me vean. Un día un varón que ya no está con nosotros, no sé si era por eso lo que voy a decir, que ya no está, pero un día me dijo: oye, pastor, parece que tú tienes una Biblia para los hombres y una Biblia para las mujeres. Y le digo: no, es la misma, es que le das a los varones con todo. Yo cuando pienso en autoridad, en lo primero que pienso son los varones. Y por supuesto pienso en mi familia Oasis y veo los varones de Oasis. Yo digo, cuando yo los veo así de cerquita, digo, uy, ¿cuántos problemas se podrían ahorrar si el varón tomara su lugar de autoridad en la casa? No va a hablar el marido y voltear a la señora a ver si, como si, ¿me das permiso de hablar? Y las señoras tienen lo suyo, ¿verdad? Ay, nanita. Y el orden de Dios no está en nuestros hogares. Les digo una cosa, si quieren ver cómo su esposa se pone como Hulk, nomás acérquense así, calladito sin que se dé cuenta y dile: esposa, está sujeta a tu marido. Se va para atrás. Y por supuesto, una vez que le dices, corre, ¿verdad?, a salvar tu vida. Déjame hablarte de la jerarquía en el reino de Dios. El reino de Dios está organizado por rangos, por niveles de autoridad. Mientras más alta es la jerarquía, más alta es la influencia en la autoridad. No pienses en una empresa ni en el gobierno, piensa en tu casa. ¿Quién está en la posición más alta en tu casa? ¿Quién es? Pues el varón, ¿verdad? Y en la casa donde no hay un varón, pues la esposa o la mamá que hace las funciones de papá, pues ella es la autoridad puesta por Dios en ese lugar. En el Edén, Satanás no atacó a los animales, sino atacó al hombre. Satanás sabía que Dios le había dado autoridad a Adán y también sabía que si lo vencía, poseería todo lo que el hombre tenía y gobernaba. Y lamento informarte, pero la misma estrategia del enemigo del Edén la sigue empleando hasta el día de hoy. ¿Y a dónde ataca Satanás? Sigue atacando al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Por eso dirige sus dardos de fuego principalmente al esposo, al papá y al pastor. Después se va con los demás, pero allí es donde pone el ojo, allí es donde está puesto la intención de Satanás, atacar
No significa molestar ni importunar. Su propósito es matar al que está a la cabeza. Quiere cortar al hombre de su hogar. Lo quiere de alguna manera aniquilar. Y si lo consigue, pues entonces se habrá salido con las suyas. Y si no lo consigue, se conforma con destruir el matrimonio, a la familia y a la iglesia para impedir que más personas conozcan a Cristo. Y si no puede matar a la cabeza, cuando menos va a desatar desobediencia y rebeldía en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, para que entonces reine en el hogar la confusión y el desánimo. Y si no consigue tumbar a la cabeza, cuando menos se va a enfocar, como digo, a perder la dirección, el poder y la influencia que Dios le ha dado al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Por eso los dardos van dirigidos al varón. Las siguientes dos láminas son tan importantes. Mira, si Satanás logra derribar de su posición al que guarda la casa, si le roba la autoridad al que está a la cabeza, todos los que están bajo su cuidado se convierten en blancos fáciles de sus dardos. Varones salen corriendo en la mañana a la chamba. Dicen, no, esta es mi primera tarea. Estás perfectamente equivocado. Tu primera responsabilidad es para con tu esposa y para con tus hijos. Quieres proveer para ellos, entonces asume tu posición de autoridad. Dios te necesita en ese sitio para eso, no para ir a trabajar. El trabajo es el medio que Dios te va a dar para que le des de comer a tu familia. Pero nos confundimos, decimos, oh, cómo amo a mi marido, a mi esposa y a mis hijos, mira cuánto trabajo. Pues más te falta que trabajes, esa es tu responsabilidad, la provisión del hogar. Lean allí la carta de Pablo a los Efesios. El marido tiene que ser el proveedor de su familia, no hace nada mejor, no es digno de honor que lo haga, es su trabajo. Su posición es la de autoridad. Por el otro lado, si el esposo, el padre o el pastor no obedece la voluntad de Dios, si este hombre se abandona su posición de autoridad, expone la vida de su esposa, la de sus hijos, la vida de los que conforman la congregación. Yo les digo un consejo que no me van a seguir, pero renuncien todos a su trabajo. Varones, todos mañana vayan con su jefe, ya hasta aquí llegué. Chan, chan. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a hacer lo que siempre debí haber hecho, ser la autoridad en mi casa. Te garantizo dos cosas, te vas a morir de hambre. Pero va a empezar a llegar la bendición a tu familia. Va a empezar a haber armonía en tu familia. Va a empezar a llegar las bendiciones a tu familia. Porque se necesita que el que está a la cabeza verdaderamente asuma su tarea. Yo sé que no me crees. Y por eso te quiero contar, aunque sea a vuelo de pájaro, la historia de David desde esta perspectiva de la autoridad. ¿Van conmigo? ¿Me siguen? Vamos con David. Bajo el liderazgo de David, el reino de Israel era fuerte y era seguro. En el ámbito familiar, Dios bendijo a David con hijos e hijas. Pero cuando llegó el tiempo de pelear la guerra, dice la Escritura, que David prefirió quedarse en la comodidad de su casa. Pero aclaro, esto no es flojera, esa es otra historia. Ese es otro defecto que algunos también tienen, la flojerota, pero no estoy hablando de eso. Cuando llegó el tiempo de la pelea, David no hizo lo suyo. Y él jamás se imaginó que lo que estaba haciendo cuando se quedó a ver las telenovelas y no fue a la guerra, fue ceder el lugar de la cabeza de Israel a Satanás. Jamás ni por aquí le pasó por la cabeza. Después David tomó lo que el Señor no le había dado, tomó a una mujer que no era la suya, cometió adulterio con ella, mandó matar al esposo de esta mujer. Y para ocultar su crimen, David recurrió a la mentira, al engaño, a la traición y finalmente al homicidio. Todo esto por no ocupar su lugar de autoridad. David vivió en pecado hasta que se presentó Natán, un enviado, un profeta de Dios, para que confrontara a David. Y cuando David es confrontado, lo que dice inmediatamente David es: pequé contra Jehová.
Y entonces Natán le responde: también Jehová ha remitido, ha quitado tu pecado y no vas a morir. David se arrepintió genuinamente y el Señor lo perdonó genuinamente y lo liberó. Pero hubo terribles consecuencias. Ahí sí, ¿cómo te explico? Todo lo que siembras, cosechas. Y eso dice la Escritura. Vamos a leer brevemente aquí lo que dice 1 Samuel 2. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Déjeme aclararle que Dios nunca ha querido que un hombre tenga varias mujeres, Este es un pecado sexual de David que se ve repetido, pero esto es un pecado. Dios jamás quiso que tuviera 10 señoras. Dios nos hizo a Adán y a Eva. Tiene un hombre para una mujer. Final de la historia. Versículo 12: tú lo hiciste en secreto, esta cosa horrorosa de pecar, pero yo haré que esto suceda abiertamente. ¿Qué es esto? Donde él vería todas las consecuencias de sus malas acciones, dice, a la vista de todo Israel. David se escondió para que no lo vieran, y Dios dijo: no, ahora todo el mundo se va a enterar lo que hiciste. Y entonces David le confesó a Natán: sí, he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Escúchenme, varones. Esto no es espiritual, esto es bien, miren, natural, producto del pecado de adulterio de David. Varones, si ustedes han cometido adulterio, si ustedes han sido infieles a su esposa, a su esposo, pongan atención. Miren lo que le pasó a David. Dios perdonó a David. Sin embargo, David sufrió las consecuencias por haber cedido su autoridad. Expuso la vida de su familia y la suya a sus enemigos. ¿Qué otra cosa le pasó? Él y su familia enfrentaron enemigos naturales, enemigos espirituales. La familia real y todo Israel sufrieron, y el pueblo de Dios también sufrió por la falta de autoridad. Juan Pueblo, allá en la calle no sé qué, en Jerusalén, también se vio afectado porque el rey cometió esta cosa. Dice la Escritura: así como es la cabeza, así es la iglesia. Así es como es el papá, así es la familia. Dios guarde la hora de la familia, porque tenemos algunos papás de aquí. Ahora sí, no estoy hablando de otra congregación, de aquí. Por el pecado de David, el primer hijo que tuvo con Betsabé se murió. Amnón, el hijo mayor y heredero del trono de Israel, violó a su hermana Tamar. Absalón, otro hijo de David y hermano de Tamar, mató en venganza a su medio hermano Amnón. Y a partir de ese momento, Absalón, cuyo nombre significa padre de paz, se convirtió en un emisario de Satanás. ¿Qué hizo Absalón? ¿Qué hizo? Volvió los corazones de muchos hombres de Israel. Saben, en el reino, imagínense que Jerusalén estaba por acá. Este hombre, el hijo de David, se adelantó y puso un puesto y decía: aquí se escuchan todas las quejas en contra del rey. Todo lo que el rey no te ha podido arreglar, yo te lo arreglo. Yo soy el hijo del rey. Y con este truco volvió los corazones para dividir al pueblo. Le robó el trono de David a su papá. Robó y deshonró a las concubinas de su papá a la vista de todo el pueblo. Envió a sus soldados para matar a su propio papá. Pero a pesar de toda esta maldad, Dios protegió la vida de David y todas las maquinaciones de Salomón. Y el resultado final del balance, si tuviéramos que ir a las netas del planeta, David perdió 3 hijos. 3 hijos se le murieron. No están perdidos en Chapultepec. Se le murieron. ¿Por qué? Porque expuso a su familia a los enemigos del Señor, porque no tenía David, miren, de estos. Y no es el jarabe tapatío, de estos pantalones. No tenía la autoridad en su casa. David expuso al pueblo que Dios le había encargado.
Y toda la nación sufrió innecesariamente. ¿Por qué? Porque no tomó su autoridad. A mí me parece que a veces tú y yo tomamos el pecado muy a la ligera. Y todo lo que tiene que ver con el pecado lo tomamos de verdad como si no existiera. Lo toleramos y no estamos conscientes a cada momento que la paga del pecado es muerte. Nuestra vida espiritual parece una montaña rusa. Subimos a la presencia del Señor, experimentamos ahí momentos muy hermosos de euforia, pero luego caemos precipitadamente otra vez en pecado. Pedimos perdón y otra vez estamos en la cima. Y este ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Si se pudiera, quitaríamos del diccionario la palabra autoridad y la quitaríamos también de la Biblia. Nos molesta, nos estorba. Los hijos están en desacuerdo permanente con sus padres. Es bien bonito. Si el papá dice verde, los hijos tienen que decir rojo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Hoy los papás le tienen miedo a los hijos. ¿Y si se va de la casa? Mano, dale las llaves. No le ofrezcas las llaves, pues si se va a ir, pues se va a ir. Pero la pregunta es, ¿quién manda en la casa? ¿Tus hijos? Piden los permisos. ¿A quién piden permiso los hijos? Pues al que se los da. Entonces van con uno y él se dice que no, entonces va con el otro. Y hay papás que los hijos, mejor dicho, ya le saben la chillona al papá y se tiran al... La escena la conocen. Y vez tras vez, por 30 años, los hijos no se han ido de la casa, ya tienen su credencial de la vejez. Y le siguen sacando raja al papá. Los empleados no cumplen las asignaciones que les dan los jefes, ¿verdad? Los ratones están esperando que salgan los gatos. ¿Para qué? Pues para hacer fiesta. Los esposos no están sujetos a Cristo y las esposas no están sujetas a sus esposos. Y miren, también tenemos que hablar de los pastores. Obedezcan a sus líderes espirituales. En otras versiones dicen, obedezcan a sus pastores, hagan lo que ellos dicen. Si el pastor te dijo así, ¿por qué no lo haces? Es que tenemos esta postura en esta dispensación. Dios quiere cambiarnos. Yo quiero decirles, esposas, no en forma de broma, pero en muchas ocasiones la presión que siente la cabeza, por lo general, lo puede llevar a uno de los siguientes escenarios. Así pueden encontrarse a su esposo o a su papá. Se convierte en un tirano, se convierte en un dictador. Aquí se hace lo que yo digo. Chácale. Otro escenario, se esconde la autoridad en una concha y no decide nada. La más triste, renuncia a su posición de autoridad o bien le cede la autoridad a otras personas. Yo no decido, ve con tu mamá a ver qué dice. ¿Qué te dicen en la escuela? Vamos a consultarle al pastor. Pero si estás en tu casa, tú eres el pastor, ¿para qué buscas consejo? Yo no sé si nos damos cuenta de la gravedad. El que está a la cabeza termina por abandonar el propósito de Dios y entonces está cediéndole los derechos de autoridad en su casa a Satanás. Tú estás bajo la autoridad de Dios para que ejerzas esa autoridad. Yo te quiero recordar que esa provisión, esa autoridad que Dios te ha dado es para que tú le des protección y provisión a los tuyos. Hay un enemigo y ese es Satanás, no es tu esposa. Quiero mostrarte dos pasajes. Dice, 6 días después Jesús tomó
a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y el segundo pasaje dice que prendiéndole le llevaron y le condujeron al sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Yo no sé si logras encontrar alguna diferencia entre estos dos pasajes. En el primer pasaje Pedro estaba junto a Jesús y en el segundo se mantuvo a la distancia. Y yo me pregunto qué pasó entre esos dos lugares. La Biblia no lo aclara, pero lo que yo creo que pasó es que Pedro le cedió la autoridad a Satanás. ¿Por qué digo eso? Porque horas después Pedro estaba negando a Jesús. Momentos antes Pedro le había dicho a Jesús: aunque te dejaran los demás discípulos, yo me voy a seguir contigo hasta la muerte. Y en cuestión de minutos había cambiado y ahora estaba entregando a Jesús, estaba dándole la espalda a Jesús. ¿Por qué pasó eso? Ahora ya no estaba operando en autoridad. Ese Pedro bravucón de después del Pentecostés, ese no era. Este era un perrito Pedro ahí parado. Le tenía miedo a la sirvienta que lo estaba preguntando. Todos necesitamos tener presente nuestra autoridad, la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y yo quisiera hacer 3 oraciones hoy, de manera muy puntual. A mí me gustaría orar por todas las personas que están en autoridad, pero en especial por los que batallan y no quieren aceptar su posición. Quiero orar por los que ya renunciaron a su posición, porque mi oración es que Dios los convenza a ustedes, no al pastor, de que retomen la autoridad que se dieron. Y a esos hombres o a esas mujeres que son cabeza de hogar, que han renunciado a su autoridad, yo les pido que allí en su lugar se pongan de pie, porque yo quiero orar por ustedes. Los maridos que están haciendo bien su autoridad, quédense sentados, de verdad se los voy a agradecer. Pero quiero orar por aquellos que no quieren tomar la autoridad. No pueden, no les saben, no les gusta, no sé qué, pero ya se la cedieron a Satanás. Por ustedes quiero orar. Quien se sienta definido aquí, pues. Déjenme decirles para animarlos: la bendición está al alcance de sus manos si tan solo asumen su posición. ¿Quién se va a ver beneficiado? En primer lugar, su esposa, sus hijos. No saben la necesidad que hacen falta en la casa de pantalones o de faldas, pero bien puestas. Susi sabe que en la casa, si entra un ladrón, ella va a tener que bajar. Eso no es falta de autoridad, es miedo. Esa es otra historia. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de tomar la autoridad. Quiere decir que en la casa, ¿quién manda? Por favor, ¿quién manda? Pues yo. Cierren sus ojos para no distraerse. Padre bendito, no es fácil ejercer la autoridad. Yo te ruego por estos varones y estas damas que hoy aquí puestos de pie estamos diciéndote, Señor, qué difícil es asumir nuestra posición de autoridad. Pero también vemos, Señor, el riesgo, el peligro en que hemos tenido a nuestra familia, quizá por años, o a lo mejor a través de nuestro descuido. Podemos ver que nuestros hijos, nuestra esposa se han desviado o han cambiado sus afectos, o están en otra situación porque nosotros no hemos asumido nuestra posición. Señor, yo te ruego en esta hora que tú les des una investidura real, y así como cubriste con esas pieles a Adán y Eva para decirles que estaban justificados por su fe en Jesucristo, yo te ruego que en esta misma hora, Señor, tú les des ese manto de autoridad, esa autoridad delegada de Dios, para que hoy mismo, cuando lleguen, cuando estén con su familia, ellos puedan decir: quiero decirles hoy, familia, a partir de este día yo soy la cabeza de este hogar.
En tu nombre, Jesús, estamos retomando la autoridad que yo le cedí a Satanás. Y hoy la vuelvo a tomar para poderla ejercer con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar porque quiero hacer una segunda oración. Yo quiero orar por aquellas personas que están bajo autoridad. Pero en especial yo quiero orar por los rebeldes, los desobedientes, los criticones, los juzgones. ¿Ahora no vinieron? Yo quiero orar por todas las personas que les cuesta trabajo obedecer. Yo les pido que ustedes se pongan de pie juntamente conmigo. Ay, Señor, mira que de muchos tenemos de esos. Dejen decirles por qué vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que echamos fuera cualquier espíritu de rebeldía que pudiera haber dentro de nosotros. Y el segundo motivo es, le vamos a decir al Señor que nos haga más humildes que Moisés. ¿Saben qué dice la Biblia de Moisés? Que era el hombre más manso sobre la tierra. Y le vamos a decir, Señor, haznos con A, mansos. Ya si quieres con E, pues ya esa es otra historia. Pero nosotros somos, si queremos ser humildes y estar bajo autoridad. Padre bendito, te damos gracias también en esta hora porque nos permites acercarnos a ti como hijos rebeldes y como hijos desobedientes. Padre, qué difícil es también saber estar bajo autoridad. Pero te queremos decir, Señor, en esta hora que pongas una porción de humildad, de la misma humildad que tenía Jesucristo. Con un poco de su humildad, Señor, sería suficiente para que nosotros pudiéramos ser obedientes y atentos a nuestras autoridades. Permítenos, Señor, quitar la palabra no, quitar la palabra pero, y que la única palabra que sepamos para con la autoridad es sí. Que cuando venga la instrucción y la orden, nosotros le digamos sí, papá, sí, mamá, sí, jefe, sí, pastor. Que sea la primera cosa que salga de nuestros labios cuando nosotros recibimos una instrucción que viene de ti, Señor. Que te podamos decir a ti por sobre todas las cosas, sí, Señor, te vamos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y hay una última oración que a mí me gustaría hacer. Porque, ¿saben? Después del perdón sigue un cachito que casi nunca lo alcanzamos a decir o a tocar o a considerar. ¿Y qué pasa con el daño que causamos? Porque los que no estuvieron en autoridad y ahora sí lo están, causaron daño como David causó daño. Y los rebeldes, los hijos desobedientes, pues también con su desobediencia causaron daño. ¿Qué se hace después? Ya recibimos el perdón. ¿Y luego? Tenemos que resarcir el daño. Esa partecita como que nunca se predica, ¿verdad? Pero eso en un minuto te la voy a predicar. Nos instruye en la escritura, en el libro de Levítico y Números, que tenemos que restituir el daño causado. Si tú levantaste calumnias, juzgaste, criticaste, hablaste de mal, ofendiste o promoviste un levantamiento de estado, un levantamiento de armas, por ahí fuiste rebelde, el daño se restituye de la siguiente manera. Yo tengo que confesar mi pecado. Tengo que ir con la persona que estuve en pecado y decirle, si fuera mi esposa o la esposa al marido o los hijos al padre o con la autoridad que haya sido, voy a ir y decir, perdóname porque no he sabido estar bajo autoridad. O perdóname porque no he sabido tomar mi lugar de autoridad. La primera cosa. Ahora necesito compensar el daño. Dice la Biblia que se tiene que compensar enteramente el daño más la quinta parte. Claro, si habláramos de lana, pero no estamos hablando de lana, es fácil, ¿verdad? Si le volé 1,000 pesos, pues se los regreso y le doy
la quinta parte, le doy 20 pesos más, 100 más 20 por el daño. Pero si nosotros hemos causado daño moral, ¿cómo le vamos a hacer? Algunos difamamos, nos quejamos. Yo he escuchado aquí en este lugar mujeres piadosas orar horrible, ¿no? Señor, ¿tú conoces a este marido espantoso que me diste? Que es un desatendido y que quién sabe qué. Y la honra de ese varón justo ya quedó barrido, ¿no? Ahora tenemos que ir con ese varón y decirle: perdóname. Y yo no sé si tú estás dispuesto a ir y resarcir el daño que causaste. Háganme así o así, ¿sí? Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la verdad de tu palabra. Padre, perdónanos porque somos lentos, porque no estamos en esa disposición permanente de escucharte y obedecer y ejercer la autoridad y ser obedientes, y hemos dañado. Señor, enséñame a poder resarcir todo el daño que yo cometí. Dame un espíritu humilde, Señor. Dame valentía también para enfrentar mis fallas y mis faltas. Porque yo quiero que mi hogar, mi matrimonio, mi iglesia sea un lugar de amor donde prevalezca el gozo, la felicidad. Señor, en el lugar donde trabajamos, enséñame a ser obediente a mis autoridades, a ser un hombre, una mujer honorable con mis empleados, con mis compañeros de trabajo y con las personas que a mí me trabajan. Que puedan ver en mí, Señor, el rostro de Jesús. Y sella esta palabra en mi corazón para que nunca más yo vuelva a ceder el lugar que a mí me corresponde. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Que Dios los bendiga.